Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Golden es el tercer álbum más reproducido por un solista de K-pop en la historia de Spotify en Estados Unidos. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se ubica en el número 61. 3D en el número 166. Jungkook en los mejores artistas diarios está en el número 173. Sigamos escuchando a Jungkook en Spotify. 3D es certificado como sencillo de oro por la SNEP en Francia, por vender más de 15 millones de copias. Felicitaciones, Jungkook. Muse es el álbum más reproducido por un solista de K-pop en la historia de Spotify Estados Unidos y Face ocupa el cuarto lugar. Felicitaciones, Jimin. Who, en Spotify Corea del Sur número 1. Spotify Brasil número 111. Spotify Chile número 2. Spotify Japón número 10. Spotify Rumanía número 14. Spotify Filipinas número 182. Spotify Global número 19. Escucha Who en sus 4 versiones diariamente y no olvides reproducir Muse y Face para que Jimin entre en los mejores artistas diarios. Closer Than This ha superado los 290 millones de reproducciones en Spotify. Vamos por los 300 millones. Vota en los ABM por Jungkook y Jimin como el miembro más popular. Puedes votar por ambos a la vez. Vota por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards por los hombres más guapos del mundo 2025. La encuesta se cierra en 148 días. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como el mejor cantante de K-pop 2025. La encuesta se cierra en 147 días. Vota por Jimin y Jungkook en los AICAN como el mejor bailarín 2025. La encuesta se cierra en 147 días. Fueron entregados los premios Secretary Awards 2025 y Jimin fue el ganador como álbum internacional del año con Muse. Y Jungkook fue ganador con la canción internacional del año con Never Let Go. Felicitaciones al dúo Ace. Es muy importante votar por Jungkook para que sigan ganando premios para sus carreras musicales. ¿Sabías que? Obviamente todos vieron la publicación de Tae en Instagram y escribió, actualización desordenada, para ARMY que está aburrida. Con esa frase podemos desprender que Tae sabía perfectamente lo que iba a provocar esa actualización. ¿Eso no es fanservice bajo la lupa del ex vecindario? Estas son algunas de las fotografías y videos que publicó. Claramente tiene que estar Jungkook y las únicas partes donde pudo fotografiarse y grabarse con él fue en el aeropuerto y avión, por supuesto, porque lo más probable es que fue en las únicas partes donde pudo estar con Jungkook. También publicó un video del gimnasio en Los Ángeles, está Nam, pero parece que a nadie le importa. Las exvecinas explotaron con la publicación, pero nunca están conformes, utilizaron inteligencia artificial para satisfacer sus fantasías. En el avión, Tae va a la cabina de Jungkook y en el primer video, estaba viendo anime, solo, y por su reacción, se ve que lo sorprendió.
Jungkook tenía en sus manos una lata de Coca-Cola y con eso arrastró a Jungkook a una polémica que él tiene por ser embajador de esa marca y el conflicto que hay entre Palestina e Israel. Mucha gente que odia a Jungkook lo está tratando de sionista, por estar tomando ese refresco, cuando es la única marca de bebida que tiene la aerolínea. No entraré en ese conflicto porque me parece un tema muy delicado para estar tratándolo en una guerra de fandom, cuando no les importa lo que pasa en Gaza, solo les interesa perjudicar a Jungkook. Después está el otro video, donde Tae está apoyado en el apoyabrazos del asiento de Jungkook, Tae mostrando que está sangrando de la nariz. Personalmente, a mí me da asco ese tipo de cosas. Ahí no hay nada de romántico ni mucho menos agradable. Esta es una opinión personal, creo que estas grabaciones eran para el chat grupal, pero TT vio aburrido a su fandom y los alimentó para que estuvieran felices. Pero nuestro querido Tae también nos deleitó con esta hermosa foto de Jimin, se ve tan lindo sin maquillaje, con un hermoso y frondoso cabello negro, no todos pueden decir lo mismo, sus bellas pequitas. Con esta publicación se revolvió el gallinero del ex vecindario, diciendo que Taekook es real, para ellas es real hasta si comparten el mismo lugar, el mismo aire, el mismo país, etc. Tan estúpidas, que dijeron, que usaban pijamas de pareja, cuando es el pijama que da la aerolínea a las personas que abordan en primera clase. El pijama solo lo lleva puesto Tae, al parecer, es de gris claro, con cuello mao o mandarín, de manga larga. Jungkook lleva uno de cuello camisa, color gris oscuro, no sé si es camisa o pijama. Pero la aerolínea solo entrega el que tiene Tae. Meten a Jimin, diciendo: ¿deberíamos esperar la historia de alguien con un gato en Instagram después de esto? Como saben que Taekook no es real, las hace temblar y les crea una tremenda inseguridad las historias de gatitos de Jimin. Jimin sigue siendo el pilar fundamental del Taekook, porque tienen que nombrarlo siempre para validar algo que nunca ha existido. Esa gente es realmente patética. Pero quedaba otra cosa más, hay una nueva actualización de Instagram, que se llama Colaboración Compartida. Se trata que una persona invita a otra para que aparezca su publicación en su perfil. Jungkook aceptó la colaboración compartida y la publicación de Tae está en su perfil. Lamentablemente Tae no invitó a Jimin, cuando también él estaba en esa publicación. ¿Por qué aceptó Jungkook la invitación? No lo sé, puede ser que no sabía cómo funcionaba esta nueva actualización. Si es así, seguramente la terminará eliminando o puede que la haya compartido porque encontró buena la publicación. El tiempo nos dirá cuál fue la opción. No entiendo el revuelo en todo esto, solo porque es Jungkook. Tae tiene fotografías íntimas con sus amigos, como esta. O estas otras con Bogum, que según la lógica ya estarían casados. Repito, las fotos y videos no tienen nada de malo. Tae solo puede obtener cosas con Jungkook en el avión, gimnasio, aeropuerto y con Jimin, nunca solos porque no comparten entre ellos. El live del auto también estaba el staff y claramente ellos no tienen mucha comunicación, se ve en el auto y también en el avión, en ambas, Jungkook estaba en lo suyo. Para esas supuestas jikukas, que comienzan a decir, Jungkook no respeta a Jimin, se merece ser feliz con otra persona, o Jungkook se presta para esto. Quiero decirles que tanto Jungkook como Jimin pertenecen a la banda BTS, y ellos no son responsables de las locuras de las fans y las malas intenciones, tampoco de las niñerías de las fans, que creen que pueden mandar en las decisiones y acciones de ellos. Cuando Nam subió fotos con Jimin, y una sudadera igual a la de Jimin, han dicho que ambos están juntos sentimentalmente. Esa gente siempre va a emparejar a Jimin o Jungkook con otras personas. Porque la mayoría de las ARMYs son antis de la relación de Jikook o son taekukas de closet y lo han demostrado siempre. Tae dejó clarísimo que esa publicación fue para entretener a ARMY y logró su objetivo. Bien por él. Debemos ser objetivas y maduras para pensar y no llevarnos por la temperatura del momento o publicaciones odiosas. No debemos olvidar que Jimin y Jungkook están compartiendo con 5 compañeros que no ven hace 2 años aproximadamente. Pero para Jungkook, Instagram nunca ha sido una red social importante. Cerró su cuenta con más de 50 millones de seguidores y no me extrañaría que haga lo mismo con esta nueva cuenta. No le interesa llegar masivamente,
Solo le interesan sus fans. Para eso ocupa Beavers y ahí hace publicaciones importantes y se siente cómodo. Y bueno, este año ha hecho 2 publicaciones con fotos. Ahora ya lo sabes. Con todo esto que ha pasado, me deja muy claro que Jimin y Jungkook cuidan mucho su relación, ambos tienen muchas fotos y videos entre ellos, pero nunca los publican. A Jungkook le gusta guardar recuerdos junto a 왜 Jimin. 확대해서 영상 찍고 내 얼굴 찍고 가냐고요. 다 추억이 되지 않겠습니까? Se fueron a hacer los piercing, han ido a comer, pasar vacaciones militares, paseos en auto escuchando canciones, duermen y han hecho una vida juntos durante más de 10 años. Que no se les olvide eso. Jimin y Jungkook son más que publicaciones por like o llamar la atención, cada publicación de ambos o videos, son momentos sinceros sin dobles intenciones. No te engañes, Jungkook sigue unido y más fuerte que nunca. 소지. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.